these trying times, our industry is considered essential. An unprecedented moment. But our loyalty to you will not falter. We want you to know we remain strong for you. In our service department, our sales team, on the production line and parts warehouse, from one coast to another. We're close to your business. Putzmeister family, we wish you all health and happiness as we stand together. Hola, buenos días. Mi nombre es Ariel Flores. Soy gerente del departamento de servicio en Construmac y el día de hoy vamos a tener una plática sobre la seguridad en el bombeo de concreto. Es un tema sumamente importante y sumamente amplio. Ahorita por cuestiones de tiempo seguramente habrá algunos puntos relevantes que se pueden quedar un poquito fuera de la presentación. De cualquier manera, vamos a estar leyendo aquí sus comentarios y al final vamos a resolver todas las dudas que tengan y se van a quedar los datos de su servidor también por si tienen alguna duda o algo en la presentación les llamó la atención, para que con toda confianza pues, me los hagan saber por ahí y le vamos a ir dando. No está exento de riesgos, a pesar de que tiene muchísimos mecanismos de seguridad, los cuales deben de ser probados por el operador antes de salir a trabajar. Durante el trabajo, el operador es el responsable de la seguridad de todas las personas en el área de trabajo alrededor del equipo. Por eso es muy importante que cheque antes que todos los dispositivos de seguridad están trabajando al 100%, ¿no? que todo esté funcional y que sepa cómo y cuándo debe operarlos. También es muy importante que el operador cuente con todo el equipo de protección personal necesario para el trabajo durante el bombeo de concreto. La obra tiene sus procedimientos y tiene su equipo de seguridad personal requerido, el cual puede ser adicional a este equipo que yo le estoy presentando en este momento. Este equipo es el básico para trabajar con una bomba de concreto y desde luego tenemos la protección de la cabeza que nos va a estar ayudando a protegernos contra la caída de objetos. Tenemos la protección visual, la cual es importantísima porque en los bombeos de concreto siempre puede salir disparada alguna partícula de polvo, rocas pequeñas, etcétera. Entonces la protección visual también es un elemento indispensable, ¿no? Tenemos protección auditiva, ya que los niveles de ruido o los decibeles que pueden alcanzar estos equipos cuando están trabajando pueden ser bastante altos y causar algún tipo de daño en la audición del operador. Entonces es muy importante que siempre tengan protección auditiva, protección respiratoria, lo cual últimamente se ha modificado un poco porque tenemos dispositivos de protección antipolvo, tenemos dispositivos de protección antigases y ahorita también ya tenemos dispositivos antivirales. Entonces es muy importante que de acuerdo al trabajo que van a realizar pues traigan siempre su dispositivo de protección respiratoria adecuado de acuerdo al trabajo que van a realizar. Es muy importante tener chalecos de seguridad que nos brindan una protección de alta visibilidad para que las demás personas nos puedan detectar inmediatamente en dónde estamos ubicados, ¿no? Arneses, que es protección anticaída, ya que generalmente los trabajos de bombeo
son trabajos en altura, entonces es muy importante que el operador tenga estos arneses de seguridad, protección anticaída, guantes de seguridad adecuados también de acuerdo al trabajo que van a estar realizando. Si van a estar realizando trabajos mecánicos, si van a estar realizando trabajos con químicos, el cemento y los aditivos, que es nuestra materia prima con la cual estamos trabajando, pueden ser nocivos para la piel. Entonces es importantísimo que cuenten con esta protección, ¿no?, de guantes de seguridad. Calzado de seguridad también es muy importante, calzado antiderrapante, calzado con casquillos de metal que protejan la punta de los pies, es muy muy importante, ¿no? Y esto, como les decía, es básico en la obra en general, por eso lo tenemos en esta sección de generalidades, pero es también muy importante cuando estamos trabajando en el bombeo de concreto, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí, adicional a los temas generales que ya platicamos hace un ratito, vamos a ver de qué consta la revisión de seguridad, la cual se tiene que realizar en el equipo antes de salir a trabajar con él. No podemos salir a trabajar con un equipo el cual no estamos conscientes de que si trae algún problema. Entonces es muy importante que antes de salir a trabajar el operador haga esta revisión de seguridad. Es un chequeo que tenemos que hacer en la planta antes de dirigirnos hacia la obra. Y aquí vamos a ver un esquemita donde nos está mencionando los puntos y la ubicación de los mismos en el equipo, que en este caso es una bomba de concreto tipo pluma. Del lado derecho pueden ustedes visualizar que realmente consta de una caminata alrededor del equipo donde podamos estar visualizando que no haya cables sueltos, que no haya piezas faltantes, y al mismo tiempo que vamos haciendo esta caminata alrededor del equipo vamos a ir revisando los puntos de seguridad que ahorita les mencionamos. Para empezar, pues el motor del camión, debemos de asegurarnos de que el mantenimiento se le haya realizado como debe ser y que no marque ningún código ni que tengamos ningún detalle que nos pueda impedir el llevar de una manera segura el trabajo del bombeo, ¿no? Tenemos que comprobar los niveles de fluido hidráulico, es decir, que el aceite hidráulico esté a su nivel. Esto debe ser en frío y en un punto plano donde podamos estar checando ahí que el nivel es el adecuado, ¿no? Debemos de comprobar que los filtros hidráulicos también estén limpios. Esto, aunque parecería una cuestión de mantenimiento, realmente es una cuestión de seguridad, porque por un filtro que no esté en buenas condiciones, realmente sí se puede ocasionar que el equipo falle, y al fallar pues inclusive un accidente, ¿no? Entonces es muy importante revisar que en este caso es el filtro de alta presión, esté limpio, ¿no? Hay que comprobar el nivel del combustible, hay que comprobar que la manguera terminal cuente con una cadena o con un cable de seguridad. Esto es muy importante porque al haber taponamientos se crea una presión bastante elevada, que en este caso puede hacer que ciertos acoplamientos se abran. Entonces, en el caso de la manguera terminal, lo único que está sujetando la manguera a pluma pues es el acoplamiento, es la abrazadera. Entonces, si se llega a abrir o se llega a reventar, pues es muy importante que el equipo cuente con esa cadena o con ese cable de seguridad para que no vaya a caer, ¿no? Aquí también lo que nos está mencionando son los filtros de aspiración, los filtros de succión, que al igual que el filtro de presión que acabamos de ver hace un ratito, es muy importante verificar que se encuentren en un correcto estado, ¿no? Esto, como vemos ahí en la fotografía del lado izquierdo, las agujas deben de estar siempre en el área verde cuando el aceite ya está caliente.
Cuando el aceite está caliente, la aguja debe estar en la zona verde y con eso vamos a saber que los filtros están limpios. Es común que si es temprano en la mañana y la temperatura ambiente está fría, al echar a andar el camión y checar estos filtros, puede ser que nos esté indicando que está en la zona roja, no necesariamente quiere decir que los filtros están sucios, por eso hay que dejar calentar un poquito el aceite y ya que tenga una temperatura de trabajo y empiece a fluir mejor, es cuando vamos a verificar que las agujas estén en la parte de color verde, ¿no? Tenemos que comprobar que el sistema de refrigeración del aceite también esté limpio, para que no vayamos a tener problemas de temperaturas de aceite elevadas que provoquen paros del equipo, ¿no? Es muy muy importante que no haya obstrucciones, que no haya que no haya suciedad en el panel y eso también es verificarlo antes de salir a trabajar. Aquí viene una parte importantísima, yo creo que es de las más importantes dentro de esta revisión de seguridad, donde tenemos que comprobar que los paros de emergencia estén funcionando. En caso de haber un accidente o de que tengamos que parar de forma súbita el equipo, por una cuestión de seguridad, lo vamos a hacer con estos paros. Entonces, es muy importante verificar que estén funcionando. Ahí en el video van a ver la forma correcta, que es con el equipo trabajando, lo vamos a accionar y ahí tenemos que escuchar cómo las revoluciones del camión se bajan, no apaga el camión, pero las revoluciones se bajan y vamos a ver cómo todo el funcionamiento de la bomba se detiene. Es muy importante que esté trabajando el paro de emergencia y también checar que se restablece de una manera normal, que es girándolo y jalándolo hacia afuera, ahí se restablece el paro, ¿no? Es decir, que todo el vapor del aceite hidráulico dentro del tanque se condensa y se genera humedad. Esta humedad, desde luego, no se combina con el aceite, queda separada y se crea un asentamiento en la parte baja del tanque. Entonces, antes de salir a trabajar, nosotros tenemos que abrir esa valvulita que nos muestra la foto del lado izquierdo y lo que va a salir es agua con un poquitito de aceite hidráulico, por eso dice ahí que tiene que ser ecológicamente. Desde luego es agua que no podemos tirar al suelo porque trae algo de aceite y eso es muy importante, que esa agua no se vaya al sistema hidráulico de la bomba porque nos puede ocasionar muchísimos problemas en las bombas sobre todo, ¿no? En general en todo el sistema hidráulico no debemos de tener nada de humedad, entonces por eso es que todos los días tenemos que eliminar pues esta agua de condensación y este tipo de condensación se presenta sobre todo en climas húmedos, en climas donde hay mucha lluvia, donde el calor es excesivo, es donde vamos a tener mayormente este problema. Y ahí se recomienda hacerlo probablemente hasta 2 veces al día, ¿no? Tratar de evacuar todo el agua. Bueno, dentro de esta alrededor del equipo también vamos a comprobar cuestiones eléctricas, que las clavijas que van hacia las válvulas pues no estén sueltas. Es importante moverlas, verificar que no haya conexiones flojas, porque un falso contacto pues nos puede provocar que el equipo falle, que se detenga y puede ocasionar pues problemas que también están relacionados con la seguridad durante el bombeo, ¿no? Hay que revisar que los manojos de cables y que los arneses pues no tengan contacto con partes móviles, dígase con el cardán o con llantas, etcétera. Hay que asegurarnos de que todos estos cables y mangueras pues estén totalmente sujetados. En caso de encontrar que alguna manguera o que algún arnés esté rozando, pues antes de salir a trabajar es importante reportárselo a alguien de mantenimiento para que las aseguren y las vuelvan a fijar, ¿no? Y que no haya roce con partes móviles.
Importantísimo también que todos los acoplamientos de la tubería tengan sus chavetas o sus pasadores de seguridad. Es muy fácil que estas chavetas o estos pasadores se nos lleguen a perder cuando nosotros abrimos la tubería, ya sea para destaparla o para lavarla o para girarla como parte del mantenimiento. Puede ser que se nos lleguen a perder, entonces es importante que el operador siempre traiga en la bomba alguna bolsa con estas chavetas, con seguritos, para que si detecta que hay uno que le está faltando, pues en ese momento se lo ponga y pueda salir a trabajar. Estas chavetas son las que realmente nos dan la seguridad de que el acoplamiento no se va a abrir por una presión excesiva o porque tenga algún tipo de desgaste. Es un dispositivo de seguridad y es importante que el operador se suba a revisar toda la pluma y cheque, se asegure de que todos estos pasadores y todas estas chavetas pues estén colocados, ¿no?, antes de salir a trabajar. Que aparte son dispositivos de muy muy bajo costo, en donde por eso es que se puede recomendar que el operador los traiga ahí en una bolsa en su herramienta o en la cabina, donde en cuanto detecte que esté faltando uno, pues lo pueda ir colocando, ¿no? Pero no salir a trabajar si es que falta alguno. Es también importantísimo que al hacer esta revisión de la tubería, cheque de una manera empírica, digamos, algo auditivo totalmente, el grosor de la tubería, el espesor. Realmente, como parte del mantenimiento, se debe estar revisando el espesor de la tubería con un medidor de espesores, que en el caso de la tubería de pared sencilla es un dispositivo que trabaja a través de ultrasonido, donde checan en diferentes posiciones y diferentes puntos que la tubería cumpla con un grosor mínimo para poder trabajar dependiendo de la presión a la que bombea su equipo. En el caso de las tuberías de doble pared, este indicador es un indicador de aguja, donde únicamente se puede verificar en la entrada y en la salida del tubo cuál es el espesor que tiene, pero sí es muy importante que se hagan esos chequeos como parte del mantenimiento. Ahora bien, el operador pues no va a estar abriendo todos los días antes de salir la tubería, pero lo que sí tendría que hacer es con el mango de un martillo golpear la tubería para escuchar. Esto es una revisión, les repito, es empírica, es aparte algo totalmente auditivo, no es algo 100% confiable, no hay nada como checarlo con el indicador de espesores, pero le da una idea, deben de tener cuidado de que si el equipo no se ha lavado correctamente, se puede generar cierta cáscara de concreto en el interior de los tubos, y eso puede ser engañoso porque te puede indicar a través del sonido que la tubería está más gruesa de lo que debería de ser, pero por eso es muy importante que se haga la comprobación del espesor de la tubería con un indicador adecuado para cada tipo de tubería. Como les decía, de pared sencilla tiene que ser un ultrasónico, o de doble pared tiene que ser un comprobador de aguja, y esto es una revisión que como parte del mantenimiento la tendrían que estar haciendo pues dependiendo de qué tanto bombea el equipo, ¿no? Dependiendo de cómo bombea el equipo es como se les puede dar una rutina adecuada, ¿no? De todas maneras, ahí las preguntas que nos van haciendo, pues las vamos contestando al final de la presentación, y ahí pues les podemos dar mayores detalles de estas rutinas de mantenimiento, ¿no? Hay que comprobar el nivel del tanque del agua de la bomba, porque en una operación de emergencia pues vamos a tener que lavar. Entonces, si no tenemos el agua suficiente en el tanque, bueno, vamos a tener
que parar por alguna cuestión de emergencia, pero no vamos a tener manera de lavar el equipo, ¿no? Entonces también es un punto muy importante el que contemos con un nivel suficiente en el tanque del agua para poder realizar varias operaciones de lavado, ¿no? O sea, básicamente el tanque pues tiene que estar lleno y eso lo tendríamos que comprobar todos los días. Hay que comprobar que las conexiones hidráulicas pues no estén fugando aceite, ¿no? Esto es muy peligroso cuando encontramos una fuga de aceite. Esta puede alcanzar unas presiones pues bastante elevadas que son muy peligrosas si llega una persona y trata de tocar con la mano la fuga. Por eso es que esta revisión se tiene que hacer antes de salir a trabajar. Si encontramos fugas, el equipo se tiene que apagar y ya sea que se le reporte a una persona de mantenimiento para que las apriete o para que reemplace las conexiones o las mangueras que estén fugando. En el caso de encontrar una fuga, no debe de tratar de tocarse con la mano, porque el aceite a una temperatura y una presión elevadas se convierte en algo que es punzocortante y se nos inyecta en la piel y es muy muy peligroso. Hay registro de muchos accidentes que le pasa a los operadores o a los mecánicos, porque cuando encuentran una fuga, para tratar de ubicarla de una mejor manera, pues le ponen el dedo, pero les repito, esto es realmente un objeto punzocortante que se inyecta en la piel y nos causa lesiones bastante graves, porque aparte pues, el aceite está a una temperatura muy elevada, aunado de que es una sustancia pues tóxica para estar dentro del organismo humano, ¿no? Entonces, importantísimo checar que las conexiones estén bien apretadas y si hay fugas, parar el equipo y reportarle a la gente de mantenimiento para que la pueda corregir antes de salir a trabajar. Y de igual manera, las conexiones hay que checar que no estén en contacto con las partes móviles del equipo. Las bombas de concreto son máquinas que durante todo el funcionamiento tienen una dinámica pues bastante alta, están siempre en movimiento la bomba de concreto, ¿no? Probablemente la pluma puede estar fija, pero las partes que hacen la función del bombeo del concreto siempre se están moviendo. Entonces, si hay una manguera que está ahí rozando, pues hay que detectarla desde antes para evitar cualquier falla e inclusive, como les decía, por cuestiones de seguridad, si se llega a romper una manguera porque está rozando, pues el aceite que va dentro de ella pues está muy caliente y a una alta presión también, ¿no? Entonces, hay que detectar cualquier problema antes de salir a trabajar. Y bueno, tenemos que comprobar nosotros como operadores que el equipo haya sido mantenido adecuadamente. Aquí hay un ejemplo de una rutina de mantenimiento que se le tiene que hacer a la máquina cada 500 horas. Entonces, dentro de la información que en un inicio les decía que debe tener el operador siempre con la bomba, también deben de estar estos reportes o esta bitácora de mantenimiento para que el operador sepa exactamente qué es lo que se le hizo a su equipo y cuándo se le hizo, ¿no? Vienen ahí pues diversas cuestiones de funcionamiento, pero que por seguridad pues nosotros debemos de asegurarnos de que se le hayan realizado puntualmente, ¿no? Cuando a un equipo no se le ha hecho mantenimiento y ya sabemos que le toca, pues también debemos de reportarlo a la gente indicada de mantenimiento, ¿no? Y decirle, mira, pues la bomba la tengo que sacar a trabajar, pero aquí está de que no le han hecho el servicio y ya le toca, ¿no? Porque a diferencia de cualquier otro vehículo, aquí sí es una cuestión muy puntual de seguridad el que se le haya realizado el servicio en el tiempo indicado, a las horas indicadas que vienen aquí en esta bitácora, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de seguridad
que se tienen que realizar. Estos son los básicos antes de salir a trabajar. No quiere decir que sea todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto es una sugerencia muy básica, que por cuestiones de tiempo, les repito, son, digamos, que los puntos esenciales, pero cualquier persona que necesite que le mandemos una información más completa de una rutina exacta de qué es lo que se tiene que realizar antes de salir a trabajar, pues con todo gusto nos avisan aquí en los comentarios, o nos pueden mandar un correo. Al final les vamos a dejar una dirección donde pueden acercarse y mandarnos todas sus dudas, ¿no? Ya una vez realizada la revisión previa antes de salir a trabajar, pues vienen unos puntos donde ya son muy específicos de la instalación de los equipos. En las obras, la gente que está facultada para indicarnos en dónde se va a instalar un equipo, pues es el supervisor de la obra, o el superintendente, o el sobrestante. Son las personas adecuadas de decirnos en dónde se tiene que instalar el equipo. Sin embargo, el operador es el que tiene la última palabra. Si a nosotros nos designan un lugar que no es el adecuado para instalar la bomba, nosotros tenemos que hacérselo saber y comentarles el por qué no se puede instalar ahí. Hay muchas razones, ahorita vamos a ver algunas, del por qué un equipo no se puede instalar en ciertos lugares. Y aquí está pues muy explícito, ¿no? Si ustedes como operador creen que el lugar no es el adecuado para instalar ahí el equipo, hay que avisarlo inmediatamente, ¿no? Y decirles el por qué y hacer una sugerencia de cómo se puede trabajar. Vamos a ver algunos casos ahorita aquí más adelante donde por ejemplo, cuando está cerca de alguna línea eléctrica no se puede trabajar con la pluma, pero sin embargo podemos hacer que la máquina trabaje como bomba estacionaria. Entonces siempre hay que buscar una solución a este tipo de problemas de la instalación, y no nada más decirles pues que no se puede trabajar, no se puede trabajar, pero seguramente hay una opción de una mejor colocación. Aquí estamos viendo un layout que es una sugerencia del layout. Realmente depende mucho de las condiciones de las obras todas son distintas, y esto digamos que es un tipo de obra común, donde vamos a ver ciertas personas que están ahí alrededor de la máquina, ciertas ubicaciones sugeridas y las áreas de trabajo, donde vamos a ver una zona que aquí nos la señalan como el número 7, es una zona donde no podemos trabajar con la bomba pluma, sino básicamente es a partir del área que está ahí ubicada como número 6, que es hacia el frente del camión, o que no es encima de la bomba de concreto. Y ahí ven, también está bien definido un círculo, que es la zona con el número 6, que es donde se podría trabajar, con excepción de la parte superior, ¿no? O sea, no podemos trabajar encima de la bomba. Y ahí está una zona donde nos dicen cuál es el área donde podría llegar la olla revolvedora a empezar a despachar el concreto en la tolva, la posición del operador, que en este caso podría estar en el número 3 o en el número 1, dependiendo de la obra. El ayudante, que aquí nos lo está marcando como el número 2. Les repito, esto es un layout sugerido de una operación segura, donde sería la mejor posición, donde el operador tenga suficiente visibilidad de lo que está haciendo y no corra ningún riesgo ni el personal ni el equipo, ¿no? Aquí tenemos un layout, pero para una bomba estacionaria, que también es una mera sugerencia, todas las obras son diferentes. Y aquí donde nos están enseñando del lado izquierdo es un caso donde prácticamente está la bomba estacionaria y hay tubería, y ya donde se está haciendo el colado únicamente hay manguera, y ahí está señalando con el número 4
al ayudante o a los ayudantes, que son las personas que están moviendo la manguera, ¿no? Está el área ahí con el circulito con el número 6, que es el alcance que se va a tener para trabajar con esa manguera. Del lado derecho es una situación diferente, es donde tenemos un distribuidor, un brazo distribuidor de concreto. Si se fijan, el círculo con el número 6 es más grande, tenemos mayor alcance, y pues también tenemos ahí básicamente la posición del operador y la posición del ayudante, el área de seguridad, que es ahí está marcada con el número 9, que es prácticamente a partir de los laterales del brazo distribuidor, ¿no? Que es donde no tendría que estar trabajando ninguna persona. Entonces, como les decía, esto es una sugerencia, dependiendo de cada obra, pues esto es lo que tendríamos que hacer. Una vez que nosotros sabemos en dónde se va a instalar el equipo, pues tendríamos que nosotros determinar estas posiciones dependiendo en cada obra, ¿no? Aquí me regreso un poquito para volver a ver cuando es con bomba pluma. Dependiendo en dónde se va a instalar el equipo, es como podríamos determinar estas posiciones. Y aquí está otra vez el layout sugerido para una bomba estacionaria, ¿no? Y aquí básicamente tenemos pues las posiciones que nos estaban diciendo ahí con los numeritos. Tenemos el operador con el número 1, con el número 2 el operador de la manguera terminal, donde ustedes pueden ver, dependiendo si vamos a trabajar con un brazo distribuidor, el operador de la pluma o de la bomba, mejor dicho, debe estar ahí muy cerca. Nos lo ponen prácticamente dentro de la zona donde se va a bombear. En caso contrario, del lado izquierdo, cuando no tenemos un brazo distribuidor y vamos a estar trabajando con una línea de tubería y con una manguera al final, vemos que el operador está prácticamente junto a la bomba, ¿no? que es ahí el número 1, y el ayudante es el que está ahí con la manguera, ¿no? Y así es como nosotros deberíamos determinar, dependiendo de la obra, en dónde se tendría que parar cada persona para que tengamos una operación segura. La manera como podemos hacer nuestro layout es considerando al superintendente o al sobrestante, que nos dicen dónde se va a colocar la bomba, y ya sobre eso pues vemos cuántas personas van a estar interviniendo en el colado y ver qué posición sería la mejor para el operador y por dónde tendría que venir la línea de la tubería, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante que nosotros podamos tener este layout cada vez que se va a hacer un trabajo, ¿no? Algunos puntos que debemos de considerar a la hora de instalar el equipo, pues es que tenemos un equipo que se maneja a través de cilindros hidráulicos, los cuales van con una presión muy elevada. Entonces, cuando estamos instalando la bomba, corremos el riesgo de lastimar a alguien si está parado en el lugar que no es el adecuado. Las bombas de concreto tipo pluma, tenemos unos estabilizadores, unas patas estabilizadoras que se van a abrir, que se tienen que abrir para poder levantar el equipo y estabilizarlo en una posición segura. Entonces es muy importante que antes de abrir estos estabilizadores, pues verifiquemos de que no haya personas paradas en el tránsito de estos estabilizadores, ¿no? Aquí nos lo marca muy bien la imagen con los triangulitos amarillos, que hay un peligro de aplastar a esta persona si se encuentra parada en esas zonas donde van a trabajar los estabilizadores. Una vez abiertos los estabilizadores, pues es muy importante saber el tipo de suelo y las condiciones del mismo suelo en donde vamos nosotros a bajar los estabilizadores, porque el equipo no se puede estabilizar en cualquier lugar. Por eso es que les decía yo hace rato en un inicio
que el superintendente o el sobrestante o el supervisor de la obra nos va a dar un lugar, pero es responsabilidad del operador ver que el tipo de suelo y las condiciones del suelo nos van a permitir estabilizar ahí el equipo o no. En este caso estamos viendo que el suelo pues debe ser plano. También estamos viendo de que no debe tener tierra de relleno. Eso es muy importante para saber que realmente el suelo va a aguantar la carga que va a ejercer el equipo encima de él. En la parte de abajo no debe de haber socavones o no debe de haber canales, etcétera, porque si no pues el equipo se va a hundir por la presión que ejerce cada estabilizador. No debe de haber tuberías, no debe de haber cavidades como bóvedas, sótanos, etcétera. Esto es muy muy importante para que el equipo, como les repito, que los estabilizadores no se vayan a sumir, no se vaya a hundir cuando esté trabajando, ¿no? Aquí estamos viendo parte de las condiciones. Al estabilizar la bomba, al bajar los estabilizadores, generalmente se van a tener que colocar calzas, y abajo de las calzas a veces se tienen que poner algunos durmientes de madera, dependiendo de la carga que ejerce el equipo sobre el suelo. Vamos a ver ahorita más adelante cómo podemos calcular exactamente si necesita durmientes o si no los necesita, y aquí pues lo que nos está diciendo es que con los durmientes o con las calzas pues no podemos tapar huecos que haya en el piso, porque lo más seguro es que se van a terminar rompiendo y el equipo se va a hundir. Del lado derecho vemos ahí las condiciones óptimas en diferentes escenarios, donde pues la pata estabilizadora no puede estar inclinada, o el suelo no puede estar inclinado respecto a la pata, debe pisar totalmente plano, no tapar, les repito, con cavidades, o no tapar huecos con las calzas. Y también en el caso de necesitar durmientes, no podemos estabilizar el equipo directamente encima de los durmientes, debe de haber una calza entre el estabilizador y los durmientes, ¿no? Que es el último caso que estamos viendo ahí del lado derecho en la parte de abajo, ¿no? Las calzas deben de ser de un material adecuado dependiendo del equipo y dependiendo del tipo de suelo. Hay diferentes tipos de materiales con los que se fabrican las calzas. Aquí les estoy mostrando uno que se llama UHMW, por sus siglas en inglés. Es un plástico, es un polietileno de un peso molecular muy alto. ¿Esto qué significa? Que es un material plástico que tiene alta resistencia a los impactos y al desgaste, y al mismo tiempo es un material muy ligero, porque estas calzas se tienen que estar cargando. Entonces este es un material de última generación. Generalmente es lo que van a ver ustedes que ya traen todas las bombas de concreto. Sin embargo, vamos a ver ahorita más adelante que en qué condiciones es que se recomienda utilizar este tipo de materiales y en cuáles no. También tenemos calzas que están fabricadas con madera comprimida, lo cual antes era lo más común, pero por cuestiones de peso, durabilidad, resistencia, pues poco a poco se han venido cambiando por los materiales plásticos. Sin embargo, van a ver ustedes ahorita más adelante en qué casos se recomienda que sean de madera y en qué casos no podrían trabajar con madera, ¿no? Están los de nylon, que también es un material plástico mucho menos resistente que el anterior, y es un material también más pesado. Entonces el nylon cada vez se ha ido desechando como material para las calzas, pero también pueden existir, y ahorita vamos a ver en qué casos se recomienda y en cuáles no. Y también hay calzas de aluminio. El aluminio generalmente se utiliza en los equipos muy grandes. No es el más común, no es el más barato. Cada vez es menos común ver este tipo de calzas, pero bueno, también se puede llegar a ver el caso.
Y aquí lo que vemos es una tablita donde nos está diciendo en qué casos nos recomienda y en qué casos no nos recomienda utilizar cierto material. Por ejemplo, vemos que el primer factor a tomar en cuenta es la temperatura. Entonces, para temperaturas mayores a 26 grados, nos dice que el material plástico de última generación pues no necesariamente es el mejor, es mejor de madera o es mejor de nylon o de aluminio, ¿no? Sin embargo, para temperaturas bajas, para temperaturas inferiores a 4 grados, pues prácticamente nos recomienda que podemos utilizar cualquier tipo de material. Entonces, hay otro factor que es la carga vertical que ejerce la lavadora sobre el suelo. Entonces, cuando es menor a 200 kilonewtons, pues prácticamente podemos utilizar cualquier material. Sin embargo, cuando tenemos un rango arriba de 200 kilonewtons, pues no nos recomienda para empezar la madera, ni nos recomienda este polietileno de alto peso molecular cuando es en un espesor de 2 pulgadas. Sin embargo, se puede sustituir por uno más grueso de 3 pulgadas, y esto es por la carga que ejerce, es la carga vertical que ejerce la pata directamente sobre las calzas, ¿no? La tablita está pues bastante específica, donde pues ven en qué condición no se puede. Por ejemplo, aquí tenemos la carga máxima, que es mayor a 444 kilonewtons, donde prácticamente nos está recomendando utilizar de nylon, ¿no? Pues les decía, es un material poco resistente pero muy pesado y nos ayuda en el caso de cargas muy grandes, ¿no? Posteriormente tenemos otro criterio de selección, que es dependiendo del suelo, es dependiendo del tipo de superficie de apoyo. Tenemos que cuando el suelo es asfalto, pues nos dice que hay que tener precaución con el material de última generación muy delgado. Sin embargo, con un material más grueso, o con madera o con aluminio, pues lo podemos trabajar perfectamente. Cuando es tierra compactada, pues también no nos recomienda mucho el material plástico muy delgado. En un material más grueso de 3 pulgadas, pues nos dice que sí, pero que hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Por último, tenemos un criterio de selección, que es la agresividad química del terreno. Esto es muy común que haya materiales químicos en una obra, como lo es pues simplemente el cemento, cal, o que haya materiales químicos como no sé, algún tipo de aditivo del concreto, que pueden llegar a ser dañinos para el material de las calzas. Entonces, pues aquí básicamente nos dice que los de madera y los de aluminio son los más susceptibles a dañarse que los materiales plásticos, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta antes de poner cualquier tipo de calza o cualquier tipo de tablón. Lo más común es que siempre utilizamos de madera, pero no nos poníamos a pensar, por ejemplo, que cuando lo quieres estabilizar encima de piedra, o cuando hay un químico que puede ser abrasivo, pues la madera se puede llegar a romper o se puede llegar inclusive a deshacer, cosa que no pasa con los materiales plásticos. O que cuando la bomba es muy pesada, pues nos conviene más utilizar nylon, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es una tablita que nos va a servir bastante para trabajar de una manera pues mucho más segura, ¿no? Y aquí pues es como nosotros nos vamos a enterar si tenemos que colocar los durmientes abajo de las calzas. Esta calcomanía que ven del lado izquierdo la traen todas las bombas de concreto, donde nos dice qué carga está ejerciendo sobre el piso, y esta tablita del lado derecho también la traen ahí. Entonces, en este caso, en este ejemplo dice que son 180 kilonewtons. Nos vamos al valor superior más cercano, que en este caso son 200, y por el ejemplo que estamos viendo aquí, podemos determinar que es arcilla,
Entonces aquí lo vamos a ubicar en la tablita y hacemos un cruce. Entonces lo que nos está diciendo este cruce es que vamos a necesitar, adicional a las calzas, 4 tablones con las medidas que tenemos ahí en centímetros, 15 por 15, y con una longitud de 112, ¿no? Y esto es lo que básicamente necesitaría ese equipo para estabilizarse bajo esas condiciones. Otra condición que tenemos ahí muy importante para estabilizar los equipos es la distancia relativa hacia las zanjas o hacia los taludes. Cuando vamos a estabilizar y bajamos la parte estabilizadora, este ejerce una carga sobre el suelo, la cual ya vimos ahorita que viene indicada en cada pata, y esa carga se dispersa de manera cónica sobre el suelo. Entonces, si nosotros estamos muy cerca del límite de un talud, vamos a ver que la carga se sale del suelo, como vemos ahí en la foto superior del lado derecho. Entonces, como queda afuera, lo que va a suceder es lo que nos está mostrando la animación de allá abajo, ¿no? Que el terreno se va a vencer y que el equipo pues se va a hundir. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues básicamente tenemos que alejarnos del límite de tal manera de que la carga cónica no sobresalga del límite de la zanja. Y aquí lo estamos viendo, que es prácticamente 2 veces la profundidad de la zanja, ¿no? Si tenemos una zanja que mide 1 metro, pues tendríamos que alejarnos 2 metros del límite para tener una estabilización segura. Otra cuestión es la inclinación que podemos tener para trabajar de una manera segura. Máximo debemos de tener una inclinación de 3 grados. Cuando nuestra inclinación es superior ya entramos en un riesgo. Todos los equipos cuentan con un nivel de gota, que ahí lo estamos observando, donde en este caso nos está diciendo que ya son 5 grados. Entonces esto ya sería una operación insegura. Lo que realmente tendríamos que hacer aquí es corregir la inclinación, levantar un poquito más el equipo y meter calzas, porque el equipo también no puede quedar colgando, y básicamente es esto. O sea, vamos a tener que ir corrigiendo. Aquí ya nos marca 3 grados, quiere decir que ya estamos en una tolerancia, pero si lo queremos hacer más exacto, pues si se fijan, levantamos un poquito más hasta tener los 0 grados, ¿no? Que sea prácticamente no tenemos inclinación ahí. Se fijan, el estabilizador del lado izquierdo pues está mucho más salido que el del lado derecho, corrigiendo la inclinación del terreno, y abajo de la bomba pues sí tendríamos que meter algún tipo de calza, únicamente para que la suspensión del camión no quede colgando y evitar algún tipo de riesgo de volqueo, ¿no? Hay equipos que cuentan con una opción que le llaman OSS, que es que tú puedas estabilizarlo únicamente de un lado. Aquí lo estamos viendo cuando es en una calle donde el espacio es muy pequeño, pues tenemos que dejar paso para los vehículos o porque no cabe nuestra bomba. Sin embargo, no quiere decir que no podamos trabajar ahí, siempre y cuando el equipo esté con esta opción. Si el equipo cuenta con esta opción del OSS o One Side Support, como lo llaman ahí en fábrica, pues podemos trabajar estabilizando el equipo hacia el lado en donde va a estar la pluma trabajando. Del lado izquierdo, ahí vemos en la parte de abajo una bomba, que es una bomba grande, donde los estabilizadores del lado izquierdo pues prácticamente están salidos pero no están abiertos, y los del lado derecho están abiertos porque la bomba está trabajando hacia ese lado. Aquí tenemos los ejemplos de cómo podemos trabajar cuando la máquina está preparada con esa opción, que es, ya sea la activamos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y la opción lo que tiene es unos límites
donde eléctricamente va a prohibir el movimiento hacia un sentido o hacia el otro si es que la pluma estuviera en un riesgo, ¿no? Entonces no hay manera de que el operador pueda llegar a trabajar en una situación de riesgo si la máquina está equipada con esta opción. Un punto esencial para trabajar con las plumas a la hora de estabilizarlas, pues es la distancia que debemos de conservar hacia las líneas eléctricas. Ahí hay dos condiciones básicas, líneas de bajo y medio voltaje y líneas de alto voltaje. En el ejemplo A vemos líneas de una tensión media y una tensión baja. En el ejemplo B vemos una línea de alta tensión, en donde nos está indicando que cuando son de tensión media o baja hay que alejarnos 6 metros como mínimo, y en las líneas de alta tensión 16 metros. Y aquí está mucho mejor ejemplificado. En las líneas de baja tensión, que es el lado izquierdo ahí de su pantalla, pues van a ver que tendríamos que alejarnos como mínimo 6 metros. En las líneas de alta tensión, que aquí lo maneja como 350.000 volts, tendríamos que alejarnos con un mínimo 16 metros, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lo que puede suceder es que se genere un arco. No necesariamente la pluma tiene que estar en contacto con los cables, sino que la cercanía genera un arco eléctrico. Este arco eléctrico se va a transmitir de los cables hacia la pluma y desde luego pues podría ser fatal y mantiene en riesgo tanto el equipo como la integridad de todas las personas que están alrededor del equipo, ¿no? No únicamente del operador, sino de todas las personas que están alrededor. Aquí vemos cómo cuando se generó el arco, las personas que directamente están en contacto, que es el operador del lado derecho y el ayudante que está ahí sujetando la manguera del lado izquierdo, inmediatamente son alcanzados por la descarga eléctrica. Los equipos también son alcanzados, pero también aquí hay otra persona que no está en contacto ni con los equipos ni con el operador, sin embargo también está en riesgo porque la descarga eléctrica se genera a través de las patas estabilizadoras hacia el suelo, también de una manera cónica. Entonces, mientras más cerca estés parado del equipo, pues más riesgo tienes. Aquí lo podemos ver desde la parte superior, como esta persona que está ahí a unos metros de la bomba puede ser alcanzada. Ahí vemos con la intensidad de los colores la fuerza que tendría la descarga eléctrica sobre la persona. Si esto llegara a pasar, lo que se recomienda es que esta persona se quede parada manteniendo los dos pies sobre la superficie. ¿Por qué? Porque al momento de querer caminar se genera un arco eléctrico también entre la tierra y la persona que está ahí parada. Entonces se le llama diferencia de potencial, que al querer dar un paso se genera este arco eléctrico y es cuando realmente las personas que están alrededor correrían ahí un riesgo, ¿no? Entonces ahí ven de qué manera está distribuida la carga eléctrica. Mientras más lejos es, menor la carga eléctrica. Sin embargo, al dar un paso se eleva la carga eléctrica y es cuando se presenta un caso que podría ser mortal inclusive. Ya durante el bombeo pues hay situaciones ahí muy básicas que ya hablábamos en un principio sobre en dónde se tiene que colocar cada persona. El operador, como responsable de la seguridad de todos, es el que le tiene que indicar a las personas que se tendrían que alejar de la pluma, porque nadie puede estar trabajando abajo de la pluma porque puede haber objetos que pueden caer. Entonces el operador le tiene que indicar a todas las personas que estén alrededor cuál es la distancia segura que deben de mantener. También otra cuestión importante es que al iniciar el bombeo el concreto sale disparado a una gran velocidad y con un poco de mayor presión. Entonces puede haber proyectiles que salgan de componentes del mismo concreto que son muy peligrosos. Entonces hay que mantener una distancia segura que es el doble de la longitud de la manguera terminal.
esta es una distancia donde nosotros ya no tenemos tanto riesgo, lo disminuimos totalmente de ser golpeados por alguno de estos proyectiles o de ser golpeados por un chicoteo de la manguera terminal. Muy importante también que no podemos abrir tuberías que estén presurizadas. Entonces, para despresurizar la tubería, pues lo que tendríamos que hacer nosotros es bombear en reversa. Aquí nos lo muestra la animación, vamos a bombear en reversa y vemos cómo la presión disminuye. Entonces, una vez que disminuye esta presión, pues ya podemos nosotros quitar el seguro y abrir la abrazadera, ¿no? Abrir el acoplamiento, ya totalmente con la seguridad de que no va a haber presión ahí que va a lanzar el concreto, ¿no? Y pues recomendaciones de seguridad muy básicas, que no debemos de meter las manos a la tolva por ningún motivo. Hay objetos ahí que están en movimiento, como es un mezclador del concreto y los mismos cilindros y la válvula esa que está dentro. Entonces es muy peligroso el que nosotros abramos la parrilla. Generalmente los equipos cuentan con un dispositivo de seguridad que en cuanto la levantamos impiden que se siga moviendo, pero por seguridad es que nosotros no debemos de levantar la parrilla, ¿no? También es importante que no se estén subiendo a la bomba de concreto mientras está trabajando, porque esto pues puede provocar caídas. Hay tapas de gabinetes que a la hora de levantarlas podrían darnos la falsa sensación de que es un piso o que es una superficie sólida, y sin embargo, si se fijan ahí, pues está totalmente frágil y nos podemos caer, ¿no? Entonces son indicaciones pues bastante básicas pues que debemos de tener en cuenta durante el trabajo con las bombas. Terminando de bombear, bueno, pues hay procedimientos de limpieza, unos más seguros que otros. Tenemos que encontrar el procedimiento adecuado dependiendo de cada aplicación. No es lo mismo limpiar una bomba estacionaria que limpiar una pluma, no es lo mismo limpiar con aire que limpiar con agua, etcétera. Entonces, dependiendo de cada aplicación es lo que vamos nosotros a utilizar. Aquí vemos algunos dispositivos de limpieza, los cuales pues algunos, les repito, son más seguros que otros. La aplicación con mayor inseguridad es a través de aire o de agua a presión. Sin embargo, es un procedimiento que nosotros necesitamos hacer, sobre todo con bombeos estacionarios a gran altura, y se hacen a través de estos dos dispositivos. El del lado izquierdo es un cañón de lavado, donde por la entrada de arriba nosotros vamos a meter aire o vamos a meter agua a alta presión. Ahí tenemos una valvulita con la cual nosotros vamos a estar regulando el flujo, y luego tenemos otra válvula con la cual nosotros le vamos a dar escape. Esto lo vamos a conectar a la tubería en reversa, digamos de arriba hacia abajo, y luego al final del otro lado nosotros vamos a poner el dispositivo que está del lado derecho, que es para atrapar a las pelotas de lavado. Y aquí vemos cómo trabaja básicamente. Metemos el aire a presión, y aquí en el dibujo lo que se está metiendo es un diablo, que es un dispositivo de hule que va raspando la tubería por la parte de adentro. Y bueno, ahí tenemos que nos menciona cierta ventaja y desventaja de hacer este procedimiento. El aire sale con mucha presión, el concreto sale proyectado y puede llegar a ser peligroso. Por eso es que les mencionaba que este es el método menos seguro para poder lavar una tubería. El método más seguro es con agua y con pelotas de esponja, que es lo más utilizado con bombas tipo pluma, que es lo que estamos viendo aquí nosotros, donde al finalizar el bombeo, el operador tiene que humedecer una pelota de esponja, meterla en la pluma, y ahí vemos que tiene que ir golpeándola en donde va a pasar y en donde va el concreto. Una vez que se hace eso, aquí vemos que ya se puede desplazar la bomba de concreto hacia un lugar más seguro para evacuar el concreto que quedó en la tolva, y aquí ya tenemos que hacer nosotros un lavado de una manera segura, donde vamos a abrir
la tapa de la tolva, vamos a abrir el codo abatible. Vemos que siempre el operador pues tiene que hacer uso de su equipo de protección personal, y donde todo este procedimiento de lavado se hace de tal manera de que no meta las manos en partes que están en movimiento, y si las mete lo hace bajo condiciones seguras, donde vemos nosotros hay una distancia segura donde se puede ingresar una manguera para lavar. Vamos a poner en movimiento el equipo, pero nunca poniendo en riesgo la integridad del operador, ¿no? Es muy importante que este procedimiento de lavado se haga pues conservando siempre estas medidas de seguridad, las cuales pues estamos aquí viendo. El operador no se para encima de la parrilla, no mete la mano dentro de la tolva, etcétera, ¿no? Hay varias preguntas por ahí donde nos están mencionando esto. Nosotros les vamos a dar respuesta al final, y también en la dirección de correo que va a aparecer ahí al final nos pueden hacer saber pues todas sus dudas. Como les decía, es poco el tiempo para ver exactamente todas las medidas de seguridad que se deben de tener para este tipo de trabajos. La verdad es que da para un tema de 2 o 3 días, es inclusive una especialidad el tema de seguridad e higiene industrial en las obras. Sin embargo, esto pues es una plática con los temas más importantes, con los puntos más relevantes, y aquí les dejo mis datos. Todas las dudas que tengan, por favor me las pueden hacer llegar ahí a través del correo o vía telefónica. Con todo gusto estamos para atenderlas, e inclusive si ustedes quieren que estas pláticas se extiendan, que demos no sé, algo más técnico, algo de operación, algo de mantenimiento, también con gusto nos lo hacen saber aquí, y nosotros pues lo podemos ir programando. Les agradezco mucho, que estén muy bien. A estar en contacto con químicos, pues guantes aulados, ¿no? Con un recubrimiento aulado pues sería lo ideal, ¿no? Luego nos preguntan ¿quién hace la revisión diaria? La revisión diaria la tiene que hacer el operador. Es una revisión muy rápida, aquí nos extendimos explicándola, pero realmente es una revisión muy rápida que la tiene que hacer el operador antes de salir, para que él sepa cómo está el equipo con el que está trabajando, ¿no? Eso ya lo platicamos hace ratito, es su responsabilidad todo lo que pasa con el equipo, entonces él es el que tiene que hacer esa revisión.
que si podemos mandarles un checklist. Sí, si nos mandan una dirección de correo ahí en los datos de contacto, con todo gusto podemos nosotros mandarles un checklist. Luego cuando el suelo está inclinado, ¿cómo tenemos que hacer la estabilización? Pues ahí ya la platicamos hace ratito, pero básicamente en la parte donde está inclinado pues se puede raspar para emparejar lo más que se pueda, rasparlo con alguna máquina, con pala, etcétera, y del otro lado colocar algunas calzas. Y de plano, si no tiene las condiciones, lo que se tendría que hacer sería reubicar el equipo o trabajarlo como estacionario para que no haya necesidad de estabilidad. Luego las calzas generalmente las venden pues los distribuidores de las bombas de concreto. Nosotros como distribuidor de Putzmeister vendemos también esas calzas. Se pueden conseguir en varios lugares, ¿no? Dependiendo del tipo de calza que necesiten. Y por último nos preguntan si no hay espacio, ¿cómo se tiene que hacer? Pues si no hay espacio respecto a un talud, pues lo que tendríamos que hacer sería reubicar el equipo o trabajarlo como estacionario, ¿no? Sin utilizar la pluma. Pues, básicamente pues eso sería todo. Les agradezco muchísimo, me disculpo por los problemas que tuvimos ahí medio de que se pausaba nuestra transmisión.